El sol se desangraba en el horizonte, tiñendo de rojo las calles empedradas de Cádiz mientras Sofía, con el corazón latiendo como un tambor, alzaba su voz contra el rugido de la multitud. «No dejaremos que destruyan nuestra ciudad», gritó, su pancarta temblando en sus manos. Frente a ella, en la balconada del ayuntamiento, los ojos fríos de Valeria Montenegro, la magnate inmobiliaria más temida de España, la observaban como un halcón a su presa. Sofía, de 25 años, era una artista callejera nacida en Cádiz, con la piel besada por el sol y un espíritu indomable. Había crecido entre las callejuelas del barrio de la Viña, donde las risas de los niños y el aroma a pescado frito llenaban el aire. Pero ahora, su hogar estaba en peligro. La empresa de Valeria Montenegro S.A. planeaba demoler media ciudad para construir un complejo turístico de lujo. Un proyecto que prometía riqueza a unos pocos mientras despojaba a miles de su historia y sus raíces. Sofía no podía permitirlo. No cuando cada esquina de Cádiz guardaba los recuerdos de su infancia. De las noches cantando flamenco con su abuela. De los primeros besos robados en la playa al amanecer. Valeria, de 38 años, era todo lo opuesto. Nacida en Madrid, había escalado desde la nada hasta convertirse en una de las mujeres más poderosas del país. Su cabello liso y oscuro, siempre perfectamente peinado, y su porte elegante eran su armadura, su frialdad, su escudo. Pero bajo esa fachada, Valeria escondía un vacío que ni el dinero ni el poder podían llenar. Había aprendido a no confiar en nadie, a no amar, porque el amor siempre venía con un precio. Cádiz era solo otro negocio, otro paso hacia la cima. O eso creía hasta que vio a Sofía. La plaza estaba en ebullición. Los carteles se alzaban como un bosque de resistencia, y las voces de los gaditanos resonaban con una furia que hacía temblar las ventanas. Sofía se subió a un banco, su camiseta gastada ondeando al viento. Esta ciudad no es suya, señora Montenegro, es nuestra, es de los que la vivimos. La amamos, la respiramos. La multitud rugió en apoyo. Pero Valeria, desde el balcón, no se inmutó. O eso parecía. En realidad, algo en la voz de Sofía, en su pasión desenfrenada, hizo que un nudo se formara en su pecho. Por primera vez en años, Valeria sintió que alguien la miraba no como una magnate, sino como una persona. Esa noche, Sofía no pudo dormir. En su pequeño apartamento, rodeada de lienzos a medio pintar y recuerdos de una Cádiz que temía perder, planeaba la siguiente protesta. Pero no estaba sola en su insomnio. A kilómetros de allí, en una suite de lujo en el centro de la ciudad, Valeria miraba por la ventana, incapaz de sacarse de la cabeza a esa joven de ojos fieros. Había enfrentado a políticos, empresarios y medios de comunicación sin pestañear, pero algo en Sofía la desarmaba. ¿Era su valentía? ¿Su sinceridad? ¿O algo más profundo? ¿Algo que Valeria no se atrevía a nombrar? Al día siguiente, la batalla continuó. Sofía y su grupo de activistas. Un mosaico de estudiantes, pescadores y artistas.
Bloquearon la entrada de las oficinas de Montenegro S.A. en Cádiz. La policía llegó. Pero los manifestantes no cedieron. Sofía, con un megáfono en la mano, cantaba versos de flamenco que hablaban de lucha y libertad. Y la multitud se unía, convirtiendo la protesta en una celebración de la identidad gaditana. Valeria, desde su despacho, observaba a través de las cámaras de seguridad. No podía apartar la mirada de Sofía, de su energía, de su forma de unir a la gente. Por un momento, deseó ser parte de esa muchedumbre, no su enemiga. Pero el proyecto no podía detenerse. Valeria había invertido millones, y los socios internacionales esperaban resultados. Cádiz era solo un punto en el mapa, un medio para un fin. Sin embargo, cuando uno de sus asesores sugirió usar la fuerza para dispersar a los manifestantes, Valeria lo detuvo con una mirada gélida. No, dijo. Esto lo resolveré yo. Nadie entendió por qué, pero Valeria decidió bajar a la calle. El encuentro fue eléctrico. Sofía, sudorosa y con el cabello revuelto, se quedó inmóvil al ver a Valeria acercarse. La magnate, impecable en su traje negro, parecía fuera de lugar entre la muchedumbre. Quiero hablar contigo, dijo Valeria, su voz firme pero con un matiz que Sofía no supo descifrar. ¿Hablar? ¿O comprar mi silencio?, respondió Sofía. Desafiante. La multitud contuvo el aliento. Valeria sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Algo que no hacía en público. Solo hablar. Pero si quieres pelear. Estoy lista. Sofía no confiaba en ella. Pero aceptó. Se reunieron en una cafetería junto al mar. Un lugar donde las olas rompían contra las rocas y el aire olía a sal. Valeria pidió un café solo, Sofía. Una cerveza. Durante 1 hora. Hablaron. Sofía le contó cómo Cádiz era más que una ciudad para ella. Era su familia. Su historia. Su alma. Valeria escuchó en silencio. Algo que no hacía con nadie. Por primera vez. Se preguntó si el precio de su ambición era demasiado alto. Pero también sabía que no podía rendirse. No aún. Mientras el sol se ponía, Sofía miró a Valeria a los ojos. Tú no entiendes lo que es perder algo que amas. ¿Verdad? Valeria no respondió. Pero sus manos temblaron ligeramente alrededor de la taza. Sofía no lo sabía. Pero había tocado una herida que Valeria llevaba años escondiendo. Una herida que, sin saberlo, comenzaría a sanar en Cádiz. Los días siguientes fueron un torbellino. Sofía y su grupo intensificaron las protestas, llenando las calles de Cádiz con murales, canciones y pancartas. Cada esquina de la ciudad parecía gritar su resistencia. Y Sofía se convirtió en el rostro de la lucha. Pero no estaba sola. Entre los activistas estaba Lucía, su mejor amiga. Una pescadora de 27 años con una risa contagiosa y un corazón tan grande como el océano. Lucía, también gaditana, había sido la primera en apoyar a Sofía cuando decidió enfrentarse a Montenegro S.A. Si perdemos Cádiz,
Perdemos quienes somos. Le decía siempre, mientras trenzaba redes en el puerto. Valeria, por su parte, estaba atrapada en un torbellino propio. Sus socios la presionaban para acelerar el proyecto. Pero cada vez que firmaba un documento, veía el rostro de Sofía. Había algo en ella que la desestabilizaba. No era solo su pasión o su valentía, sino la forma en que parecía vivir sin miedo, sin máscaras. Valeria no estaba acostumbrada a eso. En su mundo, todo era estrategia, control, poder. Pero Cádiz y Sofía eran diferentes. Una noche, mientras caminaba sola por la playa de la Caleta, Valeria tomó una decisión. Envió un mensaje a Sofía: reúnete conmigo mañana. Quiero mostrarte algo. Sofía, desconfiada pero curiosa, aceptó. Al día siguiente, Valeria la llevó a un edificio abandonado en el corazón de Cádiz. Una antigua fábrica de sal que Montenegro S.A. había comprado para demoler. Pero en lugar de maquinaria o planos, Valeria le mostró algo inesperado: un archivo lleno de fotos y cartas de los antiguos trabajadores de la fábrica, recopiladas por ella misma. Antes de destruir algo, me gusta saber que estoy destruyendo, dijo Valeria, su voz más suave de lo habitual. Sofía hojeó las cartas, algunas escritas a mano, llenas de historias de familias que habían vivido de esa fábrica durante generaciones. Por primera vez, vio un atisbo de humanidad en Valeria. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó. Valeria suspiró. Porque quiero que entiendas que no soy el monstruo que crees. Esa noche marcó un cambio. Sofía comenzó a ver a Valeria no solo como la enemiga, sino como una mujer compleja, atrapada en un mundo que ella misma había construido. Valeria, por su parte, empezó a asistir a las protestas, no para detenerlas, sino para observar. Cada vez que veía a Sofía hablar, cantar o pintar, sentía una punzada en el pecho, una mezcla de admiración y algo más que no se atrevía a nombrar. Pero la tensión crecía. Los socios de Valeria comenzaron a sospechar que estaba dudando, y la presión sobre ella aumentó. Una mañana, uno de ellos, un empresario sevillano llamado Diego, llegó a Cádiz y le exigió resultados. Si no controlas a esa chica y su circo, lo haremos nosotros, le advirtió. Valeria sabía lo que eso significaba: sobornos, intimidación, quizás algo peor. No podía permitirlo. No por Cádiz, sino por Sofía. Mientras tanto, Sofía enfrentaba sus propios demonios. Aunque era valiente en público, en privado dudaba de sí misma. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena arriesgarlo todo? Lucía, siempre a su lado, la animaba. Tú no solo estás salvando Cádiz, Sofía. Estás enseñándonos a todos a luchar por lo que amamos. Esas palabras resonaban en ella, pero también la hacían pensar en Valeria. Había algo en la forma en que la magnate la miraba, en la forma en que sus dedos se rozaban accidentalmente al pasar un papel, que hacía que el corazón de Sofía latiera más rápido.
Una noche. Durante una protesta en la Plaza de España. Todo cambió. La policía, presionada por los socios de Valeria, comenzó a dispersar a la multitud con fuerza. Sofía, en el centro de la plaza, se negó a moverse. Cuando un agente levantó su porra, Valeria, que había estado observando desde la distancia, corrió hacia ella y se interpuso. «Para», gritó, su voz cortando el aire como un cuchillo. El agente se detuvo, sorprendido, y la multitud estalló en aplausos. Sofía miró a Valeria, jadeante, con los ojos abiertos de incredulidad. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó. Valeria, con el traje arrugado y el cabello desordenado por primera vez, respondió, porque no podía dejar que te hicieran daño. En ese momento, algo cambió entre ellas. No era solo una alianza temporal. Era algo más profundo, más peligroso, más real. La plaza quedó en silencio tras el enfrentamiento. Pero la tensión entre Sofía y Valeria vibraba como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Sofía, aún temblando por la adrenalina, no podía apartar la mirada de Valeria. Había esperado frialdad, manipulación, pero en cambio vio vulnerabilidad en los ojos de la magnate. Por primera vez, Valeria no era la mujer intocable que controlaba todo. Era solo una persona, atrapada en un momento que ninguna de las dos entendía del todo. Esa noche, se sentaron juntas en un banco frente al mar, lejos de la multitud. El sonido de las olas era lo único que llenaba el silencio. «No te entiendo», dijo Sofía, rompiendo la calma. «¿Por qué arriesgarías tu reputación por mí?». Valeria miró al horizonte, sus manos apretadas en su regazo. «No lo sé», admitió. «Pero cuando vi que podían hacerte daño, no pude quedarme quieta». Sofía sintió un calor subirle por el pecho, una mezcla de confusión y algo más que no quería nombrar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y estrategias. Sofía y sus activistas planeaban una gran manifestación en la Plaza de las Flores, un lugar emblemático de Cádiz. Querían convertirla en un festival de resistencia, con música, arte y discursos que recordaran a todos porque la ciudad merecía ser salvada. Valeria, para sorpresa de todos, ofreció financiar parte del evento. «No es un soborno», aclaró, cuando Sofía la miró con desconfianza. «Es una forma de demostrar que estoy escuchando». La noticia de la participación de Valeria dividió al grupo de activistas. «Lucía, siempre protectora», advirtió a Sofía, «no confíes en ella. Las personas como Valeria no cambian de la noche a la mañana». Pero Sofía no estaba tan segura. Había visto algo en Valeria, una grieta en su armadura que la hacía humana. Y aunque no quería admitirlo, cada vez que Valeria estaba cerca, su corazón latía de una manera que no podía ignorar. El día del festival llegó, y la Plaza de las Flores se transformó en un mar de colores. Había puestos de comida, artistas pintando murales en vivo, y un escenario donde Sofía y otros activistas hablarían. Valeria, vestida con una sencilla camisa blanca en lugar de su habitual traje de negocios,
Se mezcló entre la multitud. Por primera vez. No estaba en un pedestal. Cuando Sofía subió al escenario y comenzó a hablar, su voz temblaba de emoción. Cádiz no es solo una ciudad. Es nuestro hogar, nuestra memoria, nuestro amor. La multitud estalló en aplausos. Y Valeria, desde el fondo, sintió que esas palabras también le hablaban a ella. Pero la paz no duró. Esa misma noche, Diego, el socio de Valeria, organizó una reunión secreta con varios concejales corruptos del ayuntamiento. Planeaban acelerar las demoliciones, incluso si eso significaba ignorar las protestas. Cuando Valeria se enteró, se enfrentó a Diego en su propia oficina. «Esto no es lo que acordamos», le dijo, su voz afilada como un cuchillo. Diego se rió. «No estás pensando con la cabeza, Valeria. Esa chica te tiene enredada». Sus palabras la golpearon como un puñetazo. ¿Era cierto? ¿Estaba perdiendo el control por Sofía? Valeria decidió actuar. Encontró a Sofía en su taller, rodeada de lienzos y pintura. «Necesito tu ayuda», dijo sin preámbulos. «Quiero detener a Diego, pero no puedo hacerlo sola». Sofía, sorprendida, dudó. Confiar en Valeria era un riesgo, pero algo en su mirada, en su voz, le decía que era sincera. Juntas, comenzaron a planear cómo exponer la corrupción detrás del proyecto. Pasaron horas revisando documentos, buscando pruebas de los sobornos que Diego y los concejales habían intercambiado. Mientras trabajaban, la cercanía entre ellas crecía. Sus manos se rozaban al pasar un papel. Sus miradas se encontraban por más tiempo del necesario. Una noche, mientras revisaban un informe bajo la luz tenue de una lámpara, Sofía se atrevió a preguntar: «¿Por qué haces esto?» «Valeria, ¿qué quieres de verdad?» Valeria se quedó en silencio, sus ojos fijos en los de Sofía. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero solo sonrió y dijo: «Quiero hacer lo correcto». Por una vez. Esa respuesta no satisfizo a Sofía, pero tampoco la alejó. Había algo en Valeria que la atraía, algo que iba más allá de la lucha por Cádiz. Era como si, al pelear juntas, estuvieran descubriendo partes de sí mismas que habían mantenido escondidas. Para Sofía, era el miedo a enamorarse de alguien tan diferente a ella. Para Valeria, era el temor a dejar entrar a alguien en su corazón blindado. La alianza entre Sofía y Valeria era frágil, como un castillo de naipes en medio de una tormenta. Cada día que pasaban juntas, revisando documentos y planeando estrategias, la tensión entre ellas crecía. No era solo la lucha por Cádiz lo que las unía, sino algo más profundo, algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Pero el tiempo se agotaba. Diego y sus aliados en el ayuntamiento estaban moviendo piezas en la sombra, y la demolición de los primeros edificios estaba programada para la próxima semana. Sofía, agotada pero decidida, organizó una reunión con los activistas en un bar del barrio de Santa María. La mesa estaba cubierta de mapas, fotos y notas garabateadas. Lucía,
Siempre pragmática. Señaló un punto en el mapa. Si logramos que la prensa publique esto, podemos detenerlos. Las pruebas que Sofía y Valeria habían recopilado eran explosivas: correos electrónicos, transferencias bancarias y contratos que demostraban la corrupción detrás del proyecto. Pero hacerlas públicas significaba un riesgo enorme, especialmente para Valeria. Si expongo a Diego, mi carrera está acabada, admitió Valeria una noche, mientras compartían una botella de vino en el apartamento de Sofía. La luz de las velas iluminaba su rostro, revelando una vulnerabilidad que Sofía no había visto antes. Entonces, ¿por qué lo haces?, preguntó Sofía, inclinándose hacia ella. Valeria bajó la mirada. Porque tú me hiciste ver que hay cosas más importantes que el poder. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y llenas de significado. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero no dijo nada. En cambio, extendió la mano y tocó la de Valeria. Un gesto pequeño pero cargado de electricidad. Valeria no la apartó. Por un momento, el mundo exterior desapareció, y solo existían ellas dos, atrapadas en un silencio que decía más que cualquier palabra. La publicación de las pruebas fue un terremoto. Los periódicos locales y nacionales se hicieron eco de la corrupción, y la presión pública obligó al ayuntamiento a suspender el proyecto temporalmente. Pero la victoria tuvo un costo. Diego, furioso, acusó a Valeria de traición y prometió destruirla. No tienes idea de con quién te has metido, le dijo en una llamada que Valeria recibió mientras estaba con Sofía. La magnate colgó, pero su rostro estaba pálido. Sofía, preocupada, le tomó la mano. ¿Estás bien? Valeria asintió, pero no estaba segura. La relación entre ellas se volvió más complicada. Sofía comenzaba a sentir algo por Valeria, algo que iba más allá de la admiración o la camaradería. Pero también sabía que Valeria venía de un mundo diferente. Un mundo donde el amor parecía un lujo inalcanzable. Valeria, por su parte, luchaba contra sus propios sentimientos. Había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, y ahora Sofía los estaba derribando, uno por uno. Una tarde, mientras paseaban por el paseo marítimo, Sofía decidió romper el silencio. Valeria, ¿alguna vez has amado a alguien? La pregunta tomó a Valeria por sorpresa. Dudó antes de responder. Una vez. Pero no funcionó. El amor siempre termina mal para mí. Sofía la miró, sus ojos brillando bajo el sol. Quizás no has encontrado a la persona correcta. Esa noche, durante una tormenta que azotó Cádiz, Valeria se presentó en el apartamento de Sofía, empapada y temblando. No sé qué estoy haciendo aquí, dijo, su voz quebrada. Sofía no respondió con palabras. En cambio, la abrazó. Y por primera vez, Valeria se permitió ser vulnerable. Se quedaron así, abrazadas, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, y el mundo parecía detenerse. Pero la tormenta exterior no era nada comparada con la que se avecinaba. Diego,
Desesperado. Había contratado a un grupo de matones para intimidar a los activistas. Una noche, mientras Sofía y Lucía pintaban un mural en el barrio del Pópulo, fueron atacadas. Lucía logró escapar, pero Sofía fue acorralada. Cuando todo parecía perdido, Valeria apareció, enfrentándose a los atacantes con una ferocidad que nadie esperaba. «Déjenla en paz», gritó, su voz resonando en la calle vacía. Los matones, sorprendidos, huyeron. Sofía, magullada pero ilesa, miró a Valeria con una mezcla de gratitud y asombro. «¿Cómo sabías dónde estaba?» Valeria respiró hondo. «Porque no podía dejar de pensar en ti». En ese momento, bajo la luz tenue de una farola, se besaron por primera vez. Fue un beso desesperado, lleno de miedo, esperanza y algo que ninguna de las dos podía negar: amor. El beso cambió todo. Para Sofía, fue como si el mundo se hubiera detenido, como si las olas de Cádiz se hubieran callado para escuchar el latido de su corazón. Para Valeria, fue un salto al vacío, un acto de valentía que nunca pensó que tendría. Pero no había tiempo para procesarlo. La amenaza de Diego seguía cerniéndose sobre ellas, y la lucha por Cádiz estaba lejos de terminar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Sofía y Valeria trabajaban juntas de día, planeando cómo mantener la presión sobre el ayuntamiento. Pero por las noches, cuando estaban solas, el aire entre ellas vibraba con una intensidad que ninguna podía ignorar. Sin embargo, ambas tenían miedo. Sofía temía que su amor por Valeria fuera una distracción de su lucha. Valeria temía que, al abrir su corazón, perdería todo lo que había construido. Lucía, siempre observadora, notó el cambio en Sofía. «Estás enamorada, ¿verdad?», le preguntó una mañana, mientras compartían un café en el puerto. Sofía intentó negarlo, pero su sonrisa la delató. «Es complicado, Lucía». «Ella es todo lo que no soy». Lucía puso una mano en su hombro. «El amor siempre es complicado. Pero si ella te hace feliz, no la dejes ir». Mientras tanto, Valeria enfrentaba su propia batalla interna. Sus socios, liderados por Diego, la habían apartado de las decisiones clave de Montenegro S.A. La acusaban de haber perdido el rumbo, de haberse ablandado. Valeria sabía que tenía que elegir su carrera o Sofía. Pero cada vez que miraba a Sofía, con su risa fácil y su pasión inquebrantable, la elección parecía más clara. La situación alcanzó su punto crítico durante una audiencia pública en el ayuntamiento. Sofía, representando a los activistas, presentó las pruebas de corrupción ante una sala llena de periodistas, concejales y ciudadanos. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Valeria, sentada en la primera fila, la observaba con una mezcla de orgullo y miedo. Cuando terminó su discurso, la sala estalló en aplausos. Pero Diego se levantó, furioso. «Esto es una farsa», gritó. Y ella señaló a Valeria.
Es la traidora que nos vendió. El caos estalló. Los periodistas rodearon a Valeria, exigiendo respuestas. Sofía, desde el estrado, vio el pánico en los ojos de Valeria y corrió hacia ella, tomándola de la mano. Salgamos de aquí, susurró. Juntas. Escaparon por una puerta trasera y corrieron por las calles de Cádiz hasta llegar a la playa de Santa María del Mar. Allí, bajo la luz de la luna, se detuvieron, jadeantes. No puedo seguir así, dijo Valeria, su voz rota. Si sigo contigo, lo perderé todo. Sofía la miró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Y si no sigues conmigo? ¿Qué pierdes entonces? Valeria no respondió, pero sus manos encontraron las de Sofía, y se abrazaron con una intensidad que hablaba de todo lo que no podían decir. La prensa no tardó en convertir la historia en un escándalo nacional. Los titulares hablaban de la magnate que se había aliado con los activistas, de la corrupción expuesta, de la ciudad que luchaba por su alma. Pero también había rumores sobre Sofía y Valeria, sobre una relación que nadie esperaba. Para Sofía, los rumores eran un recordatorio de lo que estaba en juego. No solo estaba luchando por Cádiz, sino por su derecho a amar a quien quisiera, en una ciudad que, aunque abierta, aún tenía prejuicios. Una noche, mientras pintaban un nuevo mural en el barrio de la Viña, Sofía le confesó a Valeria algo que había guardado durante años. Cuando era adolescente, me enamoré de una chica en el instituto. Pero ella tenía miedo de lo que dirían los demás. Y me dejó. Desde entonces, he tenido miedo de volver a amar. Valeria la escuchó en silencio. Y luego, con una suavidad que no sabía que tenía, dijo, yo también tengo miedo. Pero contigo, siento que puedo ser valiente. Ese momento marcó un punto de no retorno. Decidieron enfrentar juntas lo que viniera. No solo por Cádiz, sino por ellas mismas. Pero Diego no se rendía. Había perdido demasiado y estaba dispuesto a todo para recuperar el control. Una noche, mientras Sofía y Valeria planeaban su próximo movimiento, recibieron una amenaza anónima: abandonen la lucha, o pagarán las consecuencias. La amenaza colgaba sobre ellas como una nube oscura. Pero Sofía y Valeria no se dejaron intimidar. Decidieron redoblar sus esfuerzos, sabiendo que cada paso que daban las acercaba más al peligro, pero también a algo más grande, la posibilidad de un futuro juntas. Cádiz, con sus calles llenas de historia y su espíritu indomable, se convirtió en el escenario de su lucha, tanto por la ciudad como por su amor. Sofía organizó una marcha masiva, la más grande hasta el momento. Miles de gaditanos se unieron, desde pescadores hasta estudiantes, desde ancianos hasta niños. Las calles se llenaron de pancartas, cánticos y colores, un testimonio del amor que sentían por su ciudad. Valeria, por primera vez, caminó entre ellos, no como una magnate, sino como una más. Sofía la tomó de la mano, y aunque algunos las miraron con curiosidad, nadie las juzgó. En Cádiz, el amor siempre había encontrado una forma de florecer.
incluso en los tiempos más oscuros. Pero Diego no estaba dispuesto a rendirse. Había perdido la confianza de sus socios. Y su reputación estaba en ruinas. En un acto de desesperación, filtró información falsa a la prensa, acusando a Sofía de ser una agitadora violenta que manipulaba a Valeria para sus propios fines. Los titulares sensacionalistas comenzaron a circular. Y aunque muchos gaditanos no creyeron las mentiras, las dudas comenzaron a sembrarse. Sofía, herida por las acusaciones, se refugió en su taller. Valeria la encontró allí, rodeada de lienzos a medio pintar, con lágrimas en los ojos. No puedo soportar que manchen mi nombre. Valeria. Todo lo que he hecho es por Cádiz. Valeria se arrodilló a su lado, tomándola de las manos. Lo sé. Y voy a arreglar esto. Te lo prometo. Por primera vez, Valeria sintió que su poder, el que había acumulado durante años, podía usarse para algo más que ambición. Podía usarse para proteger a alguien que amaba. Valeria convocó una rueda de prensa. Frente a una multitud de periodistas, admitió su papel en el proyecto inicial y su cambio de perspectiva gracias a Sofía. Esta ciudad no necesita rascacielos ni hoteles de lujo, dijo, su voz firme. Necesita personas como Sofía, que nos recuerden qué significa amar un lugar y a sus habitantes. Luego, en un acto que sorprendió a todos, renunció a su puesto en Montenegro S.A. La sala quedó en silencio. Y Sofía, que veía la transmisión desde su taller, sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez de orgullo. La renuncia de Valeria fue un golpe devastador para Diego. Sin su principal aliada, su influencia se desmoronó. La prensa comenzó a investigar más a fondo, y nuevas pruebas de su corrupción salieron a la luz. El ayuntamiento, bajo presión pública, canceló definitivamente el proyecto de demolición. Cádiz estaba a salvo, al menos por ahora. Pero la victoria no fue solo para la ciudad. Para Sofía y Valeria, fue un punto de inflexión. Esa noche, celebraron en la playa de la Caleta, rodeadas de amigos y activistas. Lucía levantó una copa de vino y brindó, por Cádiz, y por el amor que nos hace fuertes. Sofía y Valeria se miraron, sus manos entrelazadas bajo la mesa. Sabían que el camino no sería fácil, pero por primera vez, sentían que podían enfrentarlo juntas. Sin embargo, la paz era frágil. Diego, acorralado, planeaba un último movimiento. Había perdido su empresa, su reputación, pero aún tenía contactos en los bajos fondos. Contrató a un grupo para sabotear la celebración final de los activistas. Un concierto en la plaza de San Antonio. Cuando Sofía y Valeria se enteraron, decidieron enfrentarlo de una vez por todas. No podían permitir que el miedo ganara. La noche del concierto, la plaza estaba llena de vida. Bandas locales tocaban flamenco y rock, y la multitud bailaba bajo las estrellas. Sofía y Valeria vigilaban desde el escenario, atentas a cualquier señal de peligro. Cuando vieron a un grupo sospechoso acercarse, actuaron rápido.
Sofía alertó a la seguridad, mientras Valeria confrontó a uno de los matones, usando su autoridad para intimidarlo. La situación se descontroló por un momento, pero la multitud, unida, ayudó a detener a los intrusos. Cuando todo terminó, Sofía y Valeria se abrazaron en medio de la plaza, rodeadas de aplausos. Por primera vez, no eran solo una activista y una magnate. Eran dos mujeres que habían encontrado en la otra un hogar, un refugio, un amor que desafiaba todo. La victoria en la plaza de San Antonio fue un hito, pero no el final. Cádiz estaba a salvo, pero Sofía y Valeria sabían que su lucha había dejado cicatrices. La ciudad las había unido, pero ahora debían enfrentar el desafío más grande: construir una vida juntas en un mundo que no siempre aceptaba su amor. Para Sofía, significaba superar sus inseguridades sobre amar a alguien tan diferente. Para Valeria, significaba aprender a vivir sin el poder que había definido su vida. Los días siguientes fueron de calma tensa. Diego había sido arrestado tras el intento de sabotaje, y las investigaciones sobre su red de corrupción seguían en marcha. La prensa, fascinada por la historia de Sofía y Valeria, no dejaba de seguirlas. Algunos titulares celebraban su valentía, otros, más sensacionalistas, se centraban en su relación. Sofía, acostumbrada a la libertad de las calles, encontraba difícil lidiar con la atención. Valeria, en cambio, estaba acostumbrada a los reflectores, pero no al escrutinio de su vida personal. Una mañana, mientras desayunaban en una cafetería junto al mercado, Sofía rompió el silencio. ¿Crees que podemos hacer esto? Tú y yo. ¿En serio? Valeria, que removía su café con una precisión casi quirúrgica, levantó la mirada. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida, respondió. Pero sus ojos traicionaban un atisbo de duda. No era por Sofía, sino por ella misma. Podía dejar atrás su pasado, su ambición, su soledad, para demostrar su compromiso. Valeria decidió quedarse en Cádiz. Vendió su lujoso apartamento en Madrid y compró una pequeña casa en el barrio de la Viña, a pocas calles del taller de Sofía. Era un cambio radical, pero para ella era un símbolo de su nueva vida. Sofía, conmovida, la ayudó a decorar la casa con cuadros y colores que reflejaban el espíritu de Cádiz. Cada pincelada, cada risa compartida, era un paso hacia un futuro que ambas comenzaban a imaginar. Pero no todo era perfecto. La familia de Sofía, aunque cariñosa, tenía dudas sobre Valeria. Su madre, una viuda que había criado a Sofía sola, le advirtió: esa mujer viene de un mundo que no conocemos. Ten cuidado con tu corazón. Sofía asintió, pero en el fondo sabía que ya no había vuelta atrás. Valeria, por su parte, enfrentaba el rechazo de sus antiguos colegas, que la veían como una traidora. Sin embargo, cada vez que miraba a Sofía, sentía que valía la pena. Una tarde, mientras pintaban un mural comunitario en el barrio del Pópulo, Sofía y Valeria hablaron de sus sueños. Sofía quería abrir una galería para artistas locales,
Un lugar donde Cádiz pudiera brillar a través de su arte. Valeria, con su experiencia en negocios, ofreció ayudarla a hacer realidad ese sueño. No quiero que sea mi proyecto, dijo Sofía, sonriendo. Quiero que sea nuestro. Valeria sintió que su corazón se expandía, como si por primera vez estuviera realmente viva. Pero el pasado no las dejaba en paz. Una antigua amiga de Valeria, Clara, una abogada de Madrid, llegó a Cádiz con noticias inquietantes. Diego, desde la cárcel, estaba planeando vengarse. Había contratado a alguien para filtrar información falsa que podría dañar la reputación de Sofía y Valeria. No solo como activistas, sino como pareja. Clara, que conocía los secretos de Valeria, le advirtió: si no lo detienes ahora, esto nunca terminará. Sofía y Valeria decidieron enfrentarlo juntas. Con la ayuda de Clara y Lucía, rastrearon al contacto de Diego, un periodista corrupto que planeaba publicar un artículo difamatorio. En una operación arriesgada, lograron interceptarlo y convencerlo de retractarse. Pero el encuentro dejó a Valeria temblando. No quiero que vivas con miedo por mi culpa, le dijo a Sofía esa noche, mientras caminaban por la playa. Sofía la detuvo y la miró a los ojos. No estoy contigo por miedo. Estoy contigo porque te amo. Esas palabras fueron un ancla para Valeria. Por primera vez, sintió que podía dejar atrás su pasado y abrazar un futuro con Sofía. Pero sabían que la lucha no había terminado. Cádiz estaba a salvo. Pero su amor, como la ciudad, necesitaría ser defendido todos los días. El amanecer en Cádiz era un espectáculo de colores, con el sol alzándose sobre el Atlántico como una promesa de nuevos comienzos. Sofía y Valeria, sentadas en la arena de la playa de la Caleta, observaban el horizonte en silencio. Habían pasado por tormentas, tanto en la ciudad como en sus corazones, pero estaban allí, juntas, más fuertes que nunca. La galería de Sofía se convirtió en una realidad. Con la ayuda de Valeria, encontraron un local en el corazón de Cádiz, un edificio antiguo que restauraron con amor. La inauguración fue un evento lleno de vida, con artistas locales exponiendo sus obras y músicos tocando flamenco bajo las estrellas. La comunidad de Cádiz acudió en masa, no solo para celebrar el arte, sino para honrar a las dos mujeres que habían salvado su ciudad. Lucía, siempre leal, brindó por ellas, por Sofía y Valeria, que nos enseñaron que el amor y la lucha van de la mano. Diego, desde la cárcel, ya no era una amenaza. Las pruebas contra él eran abrumadoras, y su red de corrupción se había desmoronado. Pero para Sofía y Valeria, la verdadera victoria no era su derrota, sino lo que habían construido juntas. La galería no solo era un espacio para el arte, sino un símbolo de su amor, un lugar donde Cádiz y sus corazones podían florecer. Sin embargo, la vida no estaba exenta de desafíos. La sociedad, aunque cada vez más abierta, aún tenía prejuicios, y Sofía y Valeria enfrentaban miradas y susurros ocasionales. Pero aprendieron a ignorarlos. Cada vez que se tomaban de la mano en las calles de Cádiz,
cada vez que se besaban bajo la luz de la luna. Estaban reafirmando su derecho a amarse, sin miedo ni vergüenza. Una noche, mientras preparaban la galería para una nueva exposición, Valeria sorprendió a Sofía con un regalo, un cuadro que ella misma había pintado. Algo que nunca había hecho antes. Era una imagen de Cádiz al atardecer, con dos figuras tomadas de la mano en la playa. Es cursi. Lo sé, dijo Valeria, sonrojándose. Sofía rió, con lágrimas en los ojos. Es perfecto. El cuadro se convirtió en el corazón de la galería. Un recordatorio de su viaje. Pero más allá del arte, lo que realmente importaba era lo que habían aprendido. Sofía había encontrado en Valeria una fuerza que no sabía que necesitaba. Una compañera que la desafiaba y la completaba. Valeria, por su parte, había descubierto en Sofía un amor que la liberó de su soledad. Un amor que le dio un hogar. Años después, la galería se convirtió en un símbolo de Cádiz. Un lugar donde la ciudad celebraba su identidad y su resistencia. Sofía y Valeria, ahora una pareja inseparable, seguían luchando por lo que creían. Pero también disfrutaban de las pequeñas cosas, paseos por la playa, noches de flamenco, risas con amigos. Cádiz las había unido. Y ellas, a su vez, habían dado nueva vida a la ciudad. La historia de Sofía y Valeria no era solo una historia de amor. Era una historia de valentía, de sacrificio, de encontrar luz en la oscuridad. Habían desafiado a un imperio. Habían salvado una ciudad. Y en el proceso, se habían salvado la una a la otra. En Cádiz, bajo el sol y las estrellas, encontraron un amor que no solo desafió al mundo, sino que lo cambió.